Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio que nos hemos llamado Hablemos, donde realmente hacemos eso, es poder hablar y tener una conversación, pero una conversación que pueda aportar valor a tu vida. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y un tema que quizá un poquito picante, porque muchas personas no les gusta hablar de este tema. Y es entonces si nosotros como creyentes, como parte del pueblo de Dios, tenemos que comenzar a incursionar en los campos políticos, en lo que es la política, en el gobierno, si esto es posible, si realmente esto daría algún tipo de fruto o realmente sería entrar en unos ámbitos donde la iglesia no tendría que entrar. Antes de comenzar a este tema, le quiero decir de primera instancia que yo personalmente soy una persona que apoyo y que realmente estoy a favor de que cada persona que se llame ser hijo de Dios, sea creyente, pueda incursionar en el campo político, pueda aportar algo a su comunidad, a su ciudad, a sus países, a su nación, porque parece que nosotros tenemos valores. Me parece que nosotros tenemos unos puntos de vista, tenemos una dirección y realmente cuando nosotros hablamos de justicia y de ofrecer justicia para todos, me parece que aquellos que han sido llamados por Dios van a hacer la diferencia en este tiempo. Me parece a mí que es un gran tiempo. Y el tiempo que estamos viviendo es un gran tiempo para que líderes se levanten, líderes de fe y vayan a hacer la diferencia en el tiempo a través de los gobiernos y la política. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado en las gradas, hemos estado mirando las cosas que ocurren en los gobiernos, las cosas que sean buenas o hayan sido malas, que son más malas que buenas. Y hemos llegado hasta el punto, porque los conozco de primera mano, que me han comentado y me han dicho, ¿sabes qué? Ya yo no ejerzo el derecho a votar. Ya yo no voy a votar. Ya yo le perdí la fe a eso, ¿verdad? Y esa no debe ser la actitud. Yo creo que si buscamos la historia, los diferentes países, de las diferentes naciones, el votar fue un derecho que se ganó. Fue algo, no fue algo que nos regalaron y nos dieron la oportunidad, fue algo que se trabajó mucho y hubo sangre para que existiera hoy el beneficio o los derechos de votar. Y así que cada uno de nosotros tenemos ese poder de salir a las urnas y poder votar, pero de esta vez hacerlo diferente, tener realmente personas de fe, personas de valores, personas que estén interesadas en el beneficio y en la ayuda de esa comunidad, de ese país, de esa nación. Y hoy tenemos con nosotros a un gran amigo que queremos y respetamos mucho y ha sacado tiempo de su agenda para poder compartir con nosotros, y es Edwin Otero. Edwin Otero es pastor, es un ministro extraordinario, pero también es parte del ejercicio de la política, parte del ejercicio de gobierno. Y personalmente, en su carácter personal, ha levantado muchas propuestas, muchos proyectos para poder adelantar agendas de gobierno allá donde se encuentra. Pero no quisiera poder hablar personalmente de este tema. Quisiera que ustedes lo puedan conocer, puedan conocer sus proyectos, qué es lo que está haciendo, qué es las cosas que ha propuesto y nos pueda animar para que yo sé que tenemos muchos líderes de fe que han sentido el llamado por llegar a la política, por hacer cambios en su ciudad y quizás no se han atrevido por los conceptos que quizás tenemos en nuestra mente, doctrinales o no sé, pero yo creo que es un tiempo de poder abrir nuestra mente y poder saber que Dios nos está llamando a poder avanzar. Así que quiero presentarle a Edwin Otero. Edwin, gracias por compartir acá con nosotros y queremos primero que lo conozcan. ¿Quién es Edwin Otero? ¿Qué es lo que está haciendo? Cuéntanos, pastor. Muchas gracias, Pastor Luis. De verdad que es interesante estar en tu programa Hablemos. El nombre es muy distinto, ¿no? El nombre implica que no hay monólogos, sino que podemos compartir ideas. Y realmente el sector religioso debe tener estas tribunas para poder hablar, explicar y expresar en lo que venimos haciendo a nivel social y a nivel público.
porque todo el mundo conoce qué hacemos a nivel privado, ¿verdad? A nivel público y social, casi la gente no sabe qué hacemos, no le conoce. Bueno, Edwin Otero Vázquez es un hijo de una isla que se llama Boca Chica, una isla hermosa, pero Edwin Otero Vázquez entró al evangelio a la edad de 30 años, a la edad casi de 30 años, pero cuando entré al evangelio yo decía, algo nos falta aquí, algo nos falta. Y comencé primero a entender un tema de empresas. Yo decía, algo debemos hacer diferente después que salgamos del templo. Pero cuando comencé a entender lo público, fue cuando comencé a graduarme de maestro, de profesor. Entonces, cuando yo comencé a ser pedagogo, comencé a ver la importancia que era el sector religioso poder moverse en diferentes ámbitos de la sociedad para poder impactar más rápido la sociedad, porque a veces esperamos que la sociedad venga a la iglesia. Entonces, comencé a hacer unas propuestas a nivel de gobierno y fui nombrado representante de derechos humanos del sector religioso, y actualmente yo represento a todo el sector a nivel de gobierno en el departamento de Bolívar, exactamente en Cartagena, en la nación colombiana. Y también estoy en la junta directiva a nivel nacional del Partido Colombia Justa Libre en Colombia, que tiene 3 senadores de la República y un representante a la Cámara. Y desde ahí se han hecho unas tareas interesantes. Entonces, aparte de ser pastor, defiendo los derechos humanos, no solo del sector, sino de toda persona, de toda persona. Y soy también educador, bueno, padre de 2 hijos y de verdad muy casado, muy enamorado de la esposa que Dios me ha dado. Y estoy aquí, pastor, estoy aquí para compartir nuestras experiencias en este tema interesante en el cual usted nos ha invitado. Excelente, yo sé que usted es un apasionado por este tema y por eso queremos hablar con usted. Queremos que usted nos hable y que nos cuente cómo están los tiempos, cómo podemos traducir en este tiempo que estamos viviendo hoy día. ¿Cuál debería ser entonces la importancia de la iglesia, de personas de fe, líderes de fe, poder moverse hacia el sector de gobierno y hacia el sector de la política? Yo pienso, pastor, que Satanás nos ha engañado. Primeramente, que la política no la inventa Satanás. Satanás lo que quiere es implementar la corrupción en la política. Cuando Dios decide hacer el hombre y dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el final y el fin de toda esta hechura del hombre era que el hombre gobernara la tierra. La palabra realmente que se usa ahí es gobierno. Y dice, y gobierne, ¿verdad? Ahora, el grave problema es que el hombre a veces quiere gobernar sin Dios. Tiene el don de gobierno, pero quiere gobernar sin Dios. Y cada vez que hablamos de política, es un bien social del pueblo. Y la iglesia viene desarrollándolo sin darse cuenta. Lo que es que no quiere obtener los espacios. Satanás fue el primero que propuso la corrupción. Cuando propuso preventa a los demás ángeles y muchos se fueron con él. Entonces, la gente le tiene miedo, nosotros le tenemos miedo a la política por el tema de corrupción, pero la política no es corrupta en sí misma, sino que son corruptos que llegan a la política y desarrollan su corrupción. Pero si usted es un hombre de Dios, que usted mantiene su integridad, cualquiera que sea su situación, y tiene la integridad como una forma de vida, seguramente en la política usted va a desarrollar su vida de integridad. Entonces, la política es obligatoria para el cristiano, porque es que dentro de la iglesia no tienes animales, no tienes seres inanimados, son gente con derechos. ¿Quién los defiende? ¿Quién puede explicarles a ellos el tema de libertad religiosa? ¿Cómo podemos enfrentar el tema del aborto? Es que por no estar en política, nos hemos convertido en seres reaccionarios, que cuando sacan una ley contraria es que salimos todos a la calle. Cuando sacan un tema contrario a lo que nosotros pensamos, es que comenzamos a protestar, y es donde Satanás nos engaña. Pero si nosotros comenzamos a hacer política, podemos enfrentar el monstruo que quieren mostrarnos desde la institucionalidad. Y la institucionalidad fue ya por Dios, y Dios ha mandado respetar la institucionalidad. Ahora, si nosotros
logramos entender que fuimos llamados para gobernar y traer el reino de Dios a la tierra, del cielo a la tierra. Y la voluntad de Dios no se hará en la tierra, al menos que cada uno del sector religioso lleve a Dios en los diferentes ámbitos, no solo el tema político, a la cultura, a las artes, al deporte. Y la idea es que en cada espacio, cada ámbito, podamos con nuestra vida de integridad y de verdad proclamar al Señor desde nuestras acciones. Entonces, nosotros tenemos una vida pública, una vida privada, ¿verdad? Que representa el culto, la adoración, pero también una vida pública, que es el tema político y el tema social. Creemos firmemente, como en el Evangelio, no todos están para gobernar. Algunos están para medicar empresas, algunos están para otras cosas, pero hay gente que tiene llamado. Yo recuerdo cuando Dios me llamó para este tema. Al principio no lo entendía, pero a través del tiempo lo he venido entendiendo. Y en Cartagena, Pastor, te cuento que desconocían a la iglesia en sus leyes. Y como nosotros comenzamos a escarbatar qué había. Y de salida me encuentro con un artículo 19 que habla sobre libertad religiosa y derecho de confesiones. Y comenzamos nosotros a batallar y a presentar. Hoy por primera vez estamos incluidos dentro de los planes de desarrollo. O sea, cada vez que se vaya a hablar de desarrollo estamos ahí. Las ventanas 2030 que la ONU viene desarrollando para el tema de extirpar la pobreza, ¿verdad? De achicar achicar la brecha que hay. La iglesia viene haciendo más de 150 años, pero ¿quién lo conoce? ¿Quién lo plantea? Nosotros venimos trabajando con las uñas, pero el Estado sigue dándole todo el dinero de nuestros impuestos, porque esa es otra cosa. De nuestros impuestos se lo está dando el LGTBI para que promuevan sus leyes, se lo está dando el tema del tema de la drogadicción para que promuevan sus leyes, porque ellos sí han entendido que el tema de gobierno es donde realmente se desarrolla la guerra espiritual. Mira, el tema de gobierno es la verdadera guerra espiritual. Es fácil hacer una guerra espiritual en un templo de 4 paredes. Satanás no es tonto, no va a entrar. Pero Satanás sabe que a través de una ley puede arrinconar al sector religioso. Puede arrinconar, ¿cierto? Porque las medidas de persecución de hoy no se van a dar con palos, piedras ni tiros, sino a través de reglas constitucionales. Y si nosotros no estamos ahí para hacer la guerra espiritual, porque la guerra espiritual es verbal, la guerra espiritual es verbal, la guerra espiritual es de reglas. Y si no estamos ahí para enfrentarlas con argumentos inspirados por el Espíritu, esta guerra no va a ser tan fácil. Así que yo insto a que aquellos que tienen ese llamado se preparen y hay que hacer una pedagogía básica. A mí me ha tocado hacer una pedagogía durísima, pero inclusive ha dado resultados porque hoy los gobiernos ya están hablando del sector religioso como una herramienta política para el desarrollo social de un país. Excelente, pastor. Y me gusta ese punto que estás trayendo de que Dios te está llamando para la política y que puedas comprender que hemos sido creados para gobernar. Y me parece que siempre hemos tocado el tema del llamado, pero relacionado a otras cosas, a otros asuntos, ¿verdad? Quizás al ministerio, quizás a la empresa, quizás a lograr otras cosas, pero que Dios me esté llamando a la política, eso quizás nadie lo ha poder comprender, pero yo sé que sí. Yo sé que sí, que hay personas que han tenido ese llamado de Dios y que algo le está quemando por dentro para poder hacer algo por su ciudad, hacer algo por su país y quizás no se ha atrevido, pero hoy queremos hablarte de eso. Y hoy queremos hablarte de que sí Dios te está llamando, de que sí Dios te está llamando a la política, que sí Dios te está llamando a que puedas gobernar y que puedas dar ese modelaje, ese ejemplo de cómo es ser un hombre de fe que puede gobernar. Así es, pastor. Sí, yo pienso, pastor, que también solamente hemos mirado la política solamente de tipo electoral. La política es más completa. De tipo electoral es un momento, es un tiempo, porque tenemos que elegir personas con buen testimonio para que estén ahí. Si es de nosotros, mejor. Pero tenemos que también aprender antes del tema electoral
también una gestión pública en favor de las comunidades. A mí me inspira mucho la vida de Martin Luther King. Me inspira porque sin ser gobernador o sin ser alcalde o sin ser presidente, en su gestión política, Martin Luther King pudo gestionar unas cosas de derechos humanos que no estaban. Cosas simples. Ahora, ¿qué tal si este hombre hubiese estado en la presidencia? Porque acuérdate que en Cristo no nos lanzamos, Dios nos escoge. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y la primera señal que uno tiene para saber si Dios lo ha escogido es que no nos gusta lo que nos llama. Cuando hay algo que tú sientes que Dios te llamó para algo y no te gusta, es Dios te llama. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor siempre, cuando te llama con una fe mayor que usted, te llama con un presupuesto mayor que el que necesita y te llama también con unas capacidades mayor que usted. ¿Con qué fin? Para que no creas que son tus estrategias, no creas que es tu fe y no creas que son tus presupuestos. ¿Por qué? Porque es Dios quien va a equipar. Cuando Dios me hace el llamado, yo lo que pregunté, yo no sé cómo es esto, pero al estilo María, ¿no? Yo no sé cómo es esto, pero que se haga conforme a tu voluntad. Y las puertas se han venido abriendo. Hay gente que a veces cree uno que no lo está observando. Y hay gente que dice, yo te conozco, yo te vi hablando por televisión la otra vez, me encantó el discurso que diste. Y yo pensé que nadie estaba prestando atención a lo que decíamos. El año pasado tuvimos con el presidente de la República en el Día de Libertad Religiosa. Y el hombre, yo le pedí un favor y el hombre cumple el favor. O sea, son cosas que no necesita de pronto de ser, wow, el gran destacado, ni que la sociedad te aplauda. Necesita tener la disposición. Ahora, para ser un buen político del Señor, primero, sentir llamado de Dios. Y segundo, amar las comunidades. Tú no puedes ser político simplemente porque te gusta la política. El gran político es el que ama las comunidades porque para ello es que tiene que hacer el ejercicio de la política. Entonces, la gestión política es una cosa y el ejercicio del tema electoral es otro. Ahora, yo no puedo pretender ganar un tema electoral sin tener una buena gestión. La gente no me puede conocer a mí porque tengo dinero, la gente no me puede saber porque tengo carisma. La gente tiene, bueno, el carisma es importante, que me conozcan es muy importante, pero que la gente sepa que yo he sido una persona antes de lo electoral, alguien que me interesan las comunidades, y todas las comunidades, todas, dispuestas a defender el derecho humano. Porque es que la política tiene que cambiar el poder que se usa en la política. Hoy nosotros podemos ver el poder de Dios, ese poder que trae cuando Jesús reparte los 4,000 panes y inventar a la mujer y a los niños. Dice, tengo compasión de la gente. La política debe tener compasión. Ahora, ¿quién tiene estas características? Pastor, los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Cuando usted ama a Dios y ama a la gente, sin distinto de raza, sin distinto de clase social, la gestión que tú haces, la haces de manera transparente y de manera sincera. Definitivamente, para poder hacer una buena gestión en el campo de gobierno, tiene que haber una motivación. Tiene que haber una motivación y una motivación genuina. Y cuando nosotros, los hombres de fe, entramos a este campo del gobierno, es porque queremos ayudar a nuestras comunidades, porque hay una motivación de compasión, hay una motivación de amor y queremos que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que hayan más oportunidades. Y déjame decirte algo, los recursos están disponibles. Los recursos, cada país y cada nación, los recursos están disponibles, es que están mal utilizados y de eso todos lo sabemos. Pero cuando vamos gente de fe, enfocados con una agenda real, con una agenda de beneficio a la gente, con una agenda de beneficio a nuestras ciudades, a nuestro país, oye, la cosa va a ser diferente porque los recursos van a ser canalizados correctamente. Así es, pastor. Y el lenguaje tenemos que saberlo usar para podernos dirigir a gente que no conoce el lenguaje religioso. Y nosotros somos como pedagogos. El pastor que aunque no se haya graduado de pedagogía, tiene ese no sé qué de pedagogía.
Nosotros tenemos que hacer la transversalidad del lenguaje religioso al lenguaje público, sin deformar el fondo del contenido. Miren, recuerdo que a mí una de las grandes empresas de la ciudad de Cartagena me invitó a dictar una charla. Y cuando yo voy a dictar una conferencia, dice prohibido hablar de religión y hablar de política. Imagínate, es de las dos cosas que más me gusta hablar. Y yo necesitaba el dinero que ellos estaban pagando por hora, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, rápidamente mis presentaciones comencé a organizarlas y quería hablar de Pablo. No ponía Pablo, sino ponía Saulo el griego. Y me fue también en la primera presentación que el público al gerente de la empresa nos volvió a pedir. Y él dijo, curioso cuando a esta gente no le gusta ir a conferencias, porque las conferencias son parte de un tiempo que se les puso de trabajo, o sea, no era remunerable a nivel económico, sino que se la pagaba en capacitación, así que no había motivación para estar ahí. Cuando yo dicto nuevamente mi conferencia, recuerdo que era un tema de familia, el gerente me dijo, yo te acompaño a la puerta. Y me dijo, sabes, nos metiste un gol en el buen argón colombiano, y se nos metiste un gol. Y dije, ¿por qué? Porque hablaste de religión, pero tranquilo, hasta hoy soy ateo. Entonces, mire que cuando tú eres capaz de transversalizar los lenguajes religiosos a los lenguajes públicos general, eres capaz de impactar a cualquiera. Eres capaz de impactar a cualquiera. Entonces, esto tiene que estar pasándonos, y la política en América, hablando desde Canadá hasta Argentina, nosotros tenemos que tomar la batuta, porque la batuta se nos ha sido entregada, sin mezclar. Pero ¿qué está pasando? Estamos poniendo la esperanza en hombres que hablan de nuestros temas como estrategias para ellos posicionar su poder. Y nos dan algunos caramelitos, pero realmente no implementan lo que Dios ha mandado de implementar. O sea, hemos tenido muchos años poniendo a los ciros. Pero ya no es tiempo de los ciros. Es tiempo de implementar el reino de Dios y su justicia en el ámbito público, en las artes. ¿Quién tiene las artes tomadas? Si usted mira quién tiene las artes tomadas. O sea, plantean a Satanás públicamente en las artes en el gobierno. En lo político, inclusive, te prohíben hablar de Dios. Con la palabrita somos laicos. Pareciera que la palabra laico la llevaran al laicismo. No, yo soy laico, pero no quiere decir que soy ateo. Es un estado laico, pero la laicidad no tiene nada que ver con ateísmo. Entonces han manejado unos lenguajes que, entre otras cosas, más terribles que nosotros nos hemos creído. Mire, quien inventó que la política es del diablo, fue el mismo diablo, porque quería aprovecharse de ella. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Replicar el lenguaje. La política es de Dios. Si alguien conocemos como el gran político, es el Dios del cielo. Todo lo que Dios habla en su palabra es de gobierno. E inclusive se hace llamar el rey. Y yo sé que es el rey. Y para que haya un rey, tiene que haber una ley. Y tiene que haber gente que lo obedezca. Creo que este es un tiempo, Pastor. Y todo esto que está pasando con el tema del COVID-19 y todo esto, debemos aprovecharlo para armar estructuras políticas para irnos acentuando en los espacios de gobierno. Hay mucho miedo generalizado, que Bill Gates, que la vacuna. No es tiempo de estar pendiente a eso. Creo que eso son distracciones para nosotros. Creo que nosotros tenemos otra tarea. Y la tarea es que la salvación que se dio en la cruz del Calvario, el mundo la entienda en todos los espacios donde nos movamos, principalmente la política. Excelente, pastor. Me parece que sí, me parece que tenemos mucho tiempo distraídos por diferentes temas, diferentes cosas que nos llenan de pasiones, ¿no? Esos temas, pero no vamos a lo medular, y debemos de enfocarnos e ir a ese medular. Debemos de comenzar a construir en cada país, en cada nación, estos proyectos que se levanten. En una ocasión me dijo una persona
sobre un nuevo partido que se estaba formando de personas creyentes, y me decían, pero es que ¿para qué van a hacer ese partido si no van a ganar? Si no van a llegar a tener el por ciento para ganar. Y yo dije, ¿sabes qué? Quizás hoy no ganen, pero hay una voz. Pero hay una voz y hay un proyecto que se está levantando. Y quizás, y así ocurre con todos los proyectos políticos, así ocurre con todos los proyectos de gobierno. Hoy nosotros podemos ver grandes partidos, pero no comenzaron así. No comenzaron con un movimiento, comenzaron con una voz, comenzaron moviendo la rueda diferente a como se ha movido. Y hoy día son grandes partidos. Así es. Y yo le animo y les motivo a los diferentes países y ¿verdad? Que naciones que van a estar viendo este video, escuchando este audio, que comiencen a mover la rueda diferente, que comiencen a hacer una voz, a hacer estructura de gobierno, estructura de política. Es más, no se preocupe si en estas próximas elecciones no van a ganar o cómo están las encuestas, qué dicen las encuestas. Ese, en mi opinión, no debería de ser el foco en cómo van las encuestas. El foco debería ser en construir unas buenas propuestas y que haya una voz y que nos escuchemos y seguir avanzando en esa voz, seguir avanzando en esas propuestas, y la gente va a comenzar a entender y va a comenzar a llegar el momento. Pastor. Sí, yo creo, Pastor Piña, que el tema es insistir y persistir. Las cosas de Dios no comienzan ahora y se realizan más luego. Todo tiene un proceso. Yo tengo un proceso de 3 años para que nos pudieran implementar una política pública de libertad religiosa. 3 años durísimos, 3 años, y el sector más difícil para convencerlo fue el mismo sector de nosotros, de veras. Pero el sector público fue más fácil para convencerlo. Hoy tenemos una política pública de libertad religiosa nacional. Hoy estamos dentro de los planes de desarrollo donde los alcaldes, sin entenderlo, dijeron, bueno, si eso es lo que usted dice, así es, vamos a ponerle presupuesto al trabajo social de la iglesia. Porque es que la iglesia hoy trabaja con su propio presupuesto, pero nuestros impuestos le dan presupuesto a otras organizaciones. Y lo que el Estado está obligado a hacer a nivel social, nosotros se lo estamos haciendo. Y ese dinero que tienen que invertir a nivel social, lo están implementando en otras cosas, inclusive contrario a las nuestras. Así que si nosotros no logramos estar dentro de los presupuestos nacionales para desarrollar tareas sociales, ¿verdad? Cada momento se nos hace más difícil la tarea. Sin embargo, logramos en Colombia, en algunas ciudades capitales, que el plan de desarrollo nacional y local esté incluido el tema del sector religioso. A mí me dijo un político antes de ayer, y te digo, tremendo, o sea, tú no te cansas. No, yo no me canso porque esto se asignada por el Dios del cielo. Esto no me lo asignó un partido político, esto no me lo asignó un líder político, esto me lo asignó Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces no podemos dejar de insistir y persistir. El Señor le dijo a Josué que iba a ser fácil. Le dijo, sea valiente. Y cuando lo manda a ser valiente, porque el tema era difícil. Y cuando le dijo, no te desanimes, eso fue lo que le dijo. Básicamente, le está diciendo, van a venir cosas tan duras que tú vas a querer dejar todo tirado, pero le da el consejo, y le digo, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche me dicen que tu camino y todo atrás. Creo que aquí hay que creer en el llamado que Dios nos ha hecho en el tema de gobierno, porque creemos que vamos a hacer un tema de gobierno excelente, y siempre poner el tema en lo público, porque en lo público y en lo político, lo que no se conoce, no se reconoce. Lo que no se conoce, no se reconoce. Y si no hay reconocimiento, nadie va a aportar para lo que tú estás planteando. Entonces, aquí siempre tocar la puerta el primer día te dicen que no, pero resulta que tu puerta abierta no es cuando la tocas, sino cuando
la tocas físicamente, sino cuando la tocas en oración. Y el Dios del cielo, al igual que Nehemías, va a usar mucha gente, inclusive que en su momento eran contrarios al evangelio, Dios la va a usar para lo que le has pedido por mucho tiempo por el pueblo en la gestión de ustedes. Ya hay experiencia de eso. Colombia es una experiencia. Tenemos 3 senadores cristianos auténticos que vienen haciendo una tarea. Ayer teníamos una conversación de la Junta Directiva, esto es una chiva que te voy a tirar aquí. Ya estamos listos para tener un precandidato a la presidencia de Colombia, ¿verdad? De los nuestros, de las entrañas de nosotros, con un proyecto incluyente, no un proyecto para evangélicos, un proyecto incluyente, un proyecto que muestre una calidad educativa, un proyecto que muestre un sector de salud bien fortalecido, porque el COVID lo que hizo fue develar todo lo podrido que los gobiernos tenían guardado. Entonces, tenemos ya un candidato presidencial aquí en Colombia de tipo religioso, pero va a gobernar con unas bases sólidas, bíblicas, pero con la constitución política. Con la constitución política, porque creemos en el gobierno civil. Queremos un gobierno civil sujeto, ¿verdad?, a lo que Dios ha mandado hacer en cada uno de los hombres. Creo que Argentina, Uruguay, ya debemos cansarnos de los polos. Ya está cansado de que fulano es de derecha, que fulano es de izquierda. No, aquí nosotros somos todo el cuerpo. Cristo no habló de derecha e izquierda, habló de que somos un solo cuerpo y nosotros no podemos caer en polarización política a nivel globalizado. Creo que debemos animar, debemos creer, debemos insistir y persistir que Dios hizo este llamado. No es para que nosotros seamos figuras políticas. Hizo este llamado porque tenemos que hacer la acción política, que tenemos que gobernar, porque el pueblo gobierna, el pueblo de Dios, el pueblo se alegra, de veras, y esto tiene que pasar en toda América. Excelente, pastor. Eso es así. Creemos en eso. Creemos que realmente es un tiempo donde lo podemos levantar, donde gente de fe pueda tomar posiciones de gobierno y que puedan ser de bendición. Pastor, ya para ir terminando esta entrevista, ¿cuál sería ese último consejo que nos daría Edwin Otero, una persona que realmente yo respeto y aprecio mucho? ¿Cuál sería ese último consejo que nos daría a aquellos que estamos sintiendo ese llamado de Dios y todavía no damos ese paso? ¿Cuál sería ese último consejo? Bueno, Pastor Piña, mire, como el tema democrático es un tema serio, yo no puedo decidir a una acción política si no tengo conocimientos políticos. Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Debo prepararme, debo conocer la Constitución, debo saber qué realmente el pueblo necesita, debo saber cómo puedo yo ir conquistando paso a paso, cómo escoger los equipos. Porque hay veces que entramos en el error de que porque somos populares, que porque tenemos una iglesia de 1.500 personas, ya multiplicamos cada persona por el número de familia y creemos que tenemos los votos. No, este es un tema de trabajo del día a día. Pero cuando yo vaya a dar un discurso, mi discurso tiene que ir apegado a la Constitución, porque estamos en unos países muy pluralistas. Estamos en unos países que no creen en Dios, pero tienen derechos. Personas que tienen derechos. Y aunque la persona no cree en Dios, aún ese derecho a ellos hay que respetárselos. Entonces, para esto tenemos que aprender a ser personas estables, entender la política del país donde yo estoy, no casar pelea con hombres, porque ese es el gran problema. O sea, no se nos tiene que olvidar que nuestra pelea no es con los hombres. Para los hombres, para el Satanás guerra, para los hombres salvación. Así que preparación. Y el consejo sería que estudiáramos gestión política o estudiáramos administración pública, que aprendiéramos bien la Constitución, cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, y enseñando al pueblo. Yo acá estoy promoviendo que dentro de los institutos bíblicos se tiene que haber un tema
que se llame Constitución de la Nación, donde le enseñemos a las personas, del capellán o líderes, qué sé yo, a los niños, a respetar la democracia. ¿Por qué? Porque es que el voto religioso lo estamos perdiendo ahí, porque no sabemos ni por qué votamos. Por ejemplo, acá en Colombia hay una ley que habla sobre el voto programático. O sea, la gente sale a votar sin conocer programas. Entonces, estamos enseñando a la gente a estudiar los programas, que la iglesia le enseñe a su pueblo a estudiar los programas para que el voto, aparte de que sea incluyente, sea representativo. No quiero que voten por mí, es un gran consejo. No quiero que voten por mí simplemente porque soy cristiano. No, es porque yo tengo una idea, porque tengo un programa, porque tengo una opción y aparte de eso tengo unas bases de integridad que me la produce tener el Señor. Entonces, cero populismo, cero populismo. Que tengas la gracia es una cosa y el populismo es otra. Ya, si la gente, bueno, te hace popular porque tú tienes gracia, bueno, está bien, pero tú no puedes depender de eso, porque los populismos no gobiernan. El que gobierna es el buen administrador, el que sabe cómo administrar cada cosa con sus leyes respectivas. Entonces, a estudiar duramente sobre cómo conocer la nación, realmente qué necesita la nación para crear un programa, para crear una idea, y en base a eso, antes que lleguen elecciones, que la gente conozca que yo estoy haciendo gestión en favor de ellos. Y yo creo que la palabra clave aquí es gestión en favor del ser humano. Y que la gente no sienta que estás haciendo eso porque tiene una aspiración política, porque eso sí sería terrible, eso sería terrible. Que la gente sepa que tú haces eso porque tienes un llamado de Dios para ayudar al otro. Y que estás aspirando políticamente porque si estás en el gobierno se te hace más fácil el tema de la gestión. Excelente, pastor. Así que sí es posible que Dios nos llame a poder hacer política, hacer gobierno. Pero esto nace de un corazón genuino, nace de un corazón de poder ayudar al prójimo. Y unos puntos muy interesantes, si usted está sintiendo este llamado por Dios, no se equivoque, no lo haga porque sea popular, porque tenga carisma. Conozca las necesidades de su ciudad, conozca las necesidades de su país, desarrolle, estructura equipos de trabajo, proyectos que ayuden a avanzar a ese llamado que Dios ha puesto en tu vida para que pueda ser efectivo la gestión de la política. Así que, pastor, gracias por este tiempo. Ha sido un honor poder tenerlo acá con nosotros. Y a ustedes, a cada uno de ustedes, les invitamos a mantenerse conectados a este tiempo titulado Hablemos, que lo que hacemos es eso, es poder hablar temas de interés, pero que añaden valor a tu vida. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones.